Bueno, vamos a reaccionar a una entrevista que le hicieron el día de ayer, 12 de mayo, al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, donde la periodista María Lucía Fernández le pregunta que si en un eventual gobierno de él iba a gobernar con ética o sin ética. Y el tipo, de una vez, como era de esperarse, botó el chupo. De una vez botó el chupo y insulta a la periodista, la trata de ignorante, le dice que su pregunta tiene un veneno. ¿Cuál veneno? O sea, yo no voy a defender la periodista, la defiendo por ser mujer, por el ataque que recibió, pero no defiendo periodistas de los medios tradicionales porque yo sé a lo que se han dedicado toda la vida, es a la manipulación. Esa es la verdad, hay que decir las cosas como son, esa es la verdad. Pero sí, el hombre de una vez mostró su talante. Insulta a la periodista, la trata de ignorante, y la periodista, en vez de encararlo, en vez de confrontarlo y decirle, no señor, es que le estamos haciendo una pregunta, usted no tiene por qué contestar así, no tiene por qué ni a insultarme. Entonces la periodista le dice, pero ¿por qué pelea con los periodistas? ¿Por qué pelear con los periodistas? ¿Para qué? O sea, como congraciándose con él. Entonces yo sí le quiero decir al pueblo colombiano que Dios no lo quiera en un gobierno de un personaje como este, bastante populista, porque eso es lo que está haciendo. Lo que vimos ayer fue una oferta de populismo de ultraderecha, totalmente. Dice el candidato que de él ser presidente el 8 de agosto, inmediatamente va a fumigar con glifosato las hectáreas de coca que hay sembradas. Eso es una mentira. Eso no lo puede hacer ningún presidente porque eso está prohibido por la Corte Constitucional, está prohibido, o sea, no se puede. Si él llegara a hacer eso, pues inmediatamente está quebrantando la ley porque no está permitido por la ley. Para que él pueda hacer eso, tiene que pasar un proyecto de ley al Congreso, que en el Congreso se apruebe, que el presidente la sancione y que la Corte Constitucional vuelva y lo ratifique y diga sí, vamos a autorizar la fumigación con glifosato, porque por ahora está prohibido. O sea, eso es real, eso no es que yo lo esté diciendo, no, es que es real. Cualquiera puede preguntar, averiguar si es mentira. Dice que va a bombardear los campamentos de la guerrilla. En su populismo él dice que va a bombardear los campamentos de la guerrilla. Y en su ignorancia él no sabe, en su ignorancia, porque es un tipo bastante ignorante, es un personaje bastante insulso, bastante ignorante. Él piensa que hoy en día las guerrillas o los grupos armados, porque no son solo guerrillas, paramilitares, delincuencia organizada, de todo, hay de todo. Entonces él piensa que hoy en día los grupos armados están en campamentos en las montañas, de a 200, de a 300, de a 500 como era antes. No, hoy en día no están así. Hoy en día los grupos armados organizados delincuenciales que se dedican al narcotráfico, a la minería ilegal, ellos están en la población, están mezclados entre la población. Ellos son delincuentes y también trabajan, hacen algunos trabajos para dar apariencia de legalidad. Así hoy en día están conformados los, los grupos criminales. Los que ya están siendo muy perseguidos y que andan en las montañas, andan en grupos reducidos, muy pequeños. Ellos no se concentran en grupos grandes como antes. ¿Y qué están haciendo ellos para que no los bombardeen? Pues reclutar niños. Eso es lo que hacen. Hay un campamento donde hayan 20 guerrilleros, tienen 15 niños, 15 jóvenes, niños de 12, 13, 15 años. Ellos no los reclutan porque
le representen a ellos un gran poder o un gran poder militar, no. Ellos los reclutan es porque saben que el ejército no puede bombardear donde hayan niños. De manera que lo que este tipo propone pues es muy populista, demasiadamente populista. Bueno, en esa entrevista habló tanta basura como la que habla siempre, porque él realmente habla basura, tipo que no tiene conocimiento del Estado, no conoce el Estado, no sabe nada. Y hay gente, pues, lastimosamente hay gente que le compra eso, gente que compra ese cuento, ese populismo barato, que es un populismo barato. Por ejemplo, dice que de él llegar al gobierno que va a suprimir, o sea, a quitar 700.000 empleados que le sobran al Estado. Imagínense eso, 700.000 puestos, como si eso fuera realmente cierto, como si eso se pudiera hacer. Hombre, si el Estado, más o menos el Estado tiene aproximadamente 1.200.000 puestos entre policía, ejército y servidores públicos, más o menos. Dicen que puede tener eso, 1.200.000, y va a suprimir 700, 800.000 puestos. O sea, va a sacar policías, va a sacar maestros, va a sacar ejército. Eso es una mentira, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, eso es debilitar el Estado. Y un tipo que llegue a debilitar el Estado, pues eso es un retroceso automáticamente para el Estado y para todas o sea, para toda la sociedad. Para toda la sociedad eso es totalmente un retroceso. Eso no se puede hacer, eso es totalmente populista, totalmente engañoso. Lo lamentable es que hay mucha gente que está dispuesta y se cree el cuento, y esos son violentos y lo insultan a uno, y porque yo lo que hago a través de este medio es hablar de lo que es real, o sea, lo que a mí nadie me está pagando, a mí nadie me está financiando, nadie me está diciendo, tome, yo le pago esto para que haga esto, para que hable de esto y aquello, no. Absolutamente no, yo vivo de mi trabajo, y solamente pues al ver tanta manipulación y tanto engaño, que tanta gente puede caer en la manipulación y votar por un personaje como esos, pues me llamó la atención, y yo dije, no, pues yo hago esto, yo hago estos videos que a alguien le llegará, así sea una persona que le llegue y lo piense a la hora que esté en la urna, cuando esté ahí en la urna, a la hora de marcar, lo piense en el país que quiere. Yo les digo una cosa, mira, este gobierno para mí es de los mejores que ha habido en toda la historia. Yo sé que hay gente que me va a insultar y va a decir que no, que Petro defiende la guerrilla, como me dijo alguien por ahí que no votaba por Iván Cepeda porque no le gusta, no apoyaba la guerrilla, que no votaba por guerrilleros. O sea, una persona muy convencida de eso. ¿Por qué lo dice? No lo dice porque tenga un conocimiento, porque realmente sea cierto, haya hecho una investigación, no, porque los medios de comunicación todos los días siembran veneno, siembran esa idea de quererlo vincular con la guerrilla, y sobre todo los contradictores. Los contradictores son los que montan la narrativa y los medios de comunicación le dan amplificación. Esa es la verdad, eso es lo que pasa. Esa es la realidad. Pero este gobierno, yo digo una cosa, si este gobierno tuviera tanto enemigo dentro y fuera del gobierno, tanto opositor, este gobierno hubiera hecho muchas cosas buenas. Y lo está haciendo por todo el país. Lo que pasa es que está siendo invisibilizado. O sea, los medios de comunicación no muestran, solo entrevistan a los opositores para que hablen mal del gobierno, pero no muestran la otra versión, no buscan la otra versión. Eso está claro. O sea, eso está claro. Eso no vamos a decir que no, que es que no es así. Así ha sido durante estos 4 años de gobierno de Petro, ha sido así. Entonces yo les voy a decir algunas cosas que ha hecho este gobierno que jamás yo había escuchado que alguien pensara así. Por ejemplo,
ningún gobierno yo le había escuchado hablar de querer contratar con la Junta de Acción Comunal. Yo jamás había escuchado a un presidente hablar de eso. Este presidente lo quiso hacer. Y de hecho ha logrado muchas cosas con la Junta de Acción Comunal, las juntas que se han organizado, que han creído en la propuesta, y cuando las comunidades, o sea, entienden la propuesta y escuchan, digamos, al líder social de la vereda o del barrio, han estado de acuerdo y han apoyado a su líder, a su presidente, pues han logrado muchas cosas. He visto testimonios de unas juntas de acción comunal, por ejemplo, del Huila, de Nariño, de Santander, donde le han sacado al gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior, le han sacado partidas, le han dado, digamos, 8 juntas, 8 presidentes, se reúnen la comunidad, montan el proyecto para, digamos, vías terciarias, para plagahuellas, para alcantarillado, para acueducto, y les han sacado, por ejemplo, en el Huila, entre 8 juntas le sacaron 16.000 millones al Ministerio del Interior, o sea, les desembolsó a las juntas directamente. Y ahí yo vi el video donde el día que, o sea, celebrando que habían logrado ese recurso y cómo le iban a invertir. Y eso hicieron: placahuellas, alcantarillas, montaron acueductos, mejoraron viviendas. Mejor dicho, 16.000 millones alcanza para harto. Vaya a ver 16.000 millones en un proyecto para una alcaldía, ¿para qué alcanza? No alcanza para nada, porque finalmente lo que llega al territorio donde se necesita la obra es muy poquito, y eso está visto. Hacen un puente, por ejemplo, montan un proyecto de un puente, el proyecto lo montan por 3.000 millones y le invierten 600, 800 y el resto se lo quedan, y el puente se cae muchas veces ni siquiera sin inaugurarlo, y el puente se cae, y así sucesivamente. Entonces eso es uno. Otro que me ha parecido muy importante, lo que ha hecho con los viejos, de darles ese subsidio de 230.000 pesos. Dijo Paloma Valencia que 80.000 eran más que 230.000. Imagínense eso. 80.000 más que 230.000. Imagínense el nivel. Eso del adulto de mayor dignidad mayor, lo llama este gobierno, me parece muy bueno de haberle subido eso, porque prácticamente le da dignidad al viejito que está abandonado, porque es que hay mucho viejito que... Hay señores que pues les pagan ese subsidio, y hay señores que puede que no lo necesiten, tienen sus comodidades, medianamente, digamos, tienen algunas comodidades y no lo necesitan mucho, no es que lo necesiten mucho, pero hay gente que sí, lastimosamente ha sido abandonada muchas veces por los mismos hijos, o por lo que sea, por su trayectoria, por su comportamiento, por muchas cosas. Pero de todas maneras, pues son personas, y eso no está mal, o sea, eso no está mal. Entonces yo celebro eso. Otro logro que ha hecho este gobierno muy importante es lo que ha hecho con los soldados y policías, bachilleres y, por ejemplo, sí, los soldados y policías. Yo me acuerdo que antes, por allá en el año 90, yo tenía como 18 años, vecinos míos, amigos míos, ahí iban para el ejército y llegaban, y uno tenía que regalarles plata para que tomaran una cerveza, para que tomaran para una gaseosita, y tuvieran, para que llegaban sin nada. Para pedir para venirse, o sea, echarle dedo a un bus para que los recogiera para allá y los trajera. Eso era lo que, o sea, vivían en ese tiempo los soldados, porque humillaciones sí recibían, pero a diario, pero buen trato y dignidad, comida re mala,
a punta de hambre, a punta de arroz mal preparada, papa, por ahí atunes, salchichón, todo lo más barato, todo lo más barato. Este gobierno, ¿qué hizo? Les subió el sueldo y ahora les pagan un salario mínimo. Ahora llegan escaletos. Chino se va para el ejército y a los 3 meses ya llega con sus 3, 4 millones de pesos en el bolsillo. Llega, son caletos. Ahora la comida que les dan, ahora les dan su pollo, su sancocho de gallina, de pollo, de carne y harto. Y los soldados están contentos y eso dinamiza la economía porque obviamente un soldado que llegue de permiso de una familia, antes un soldado ¿cómo llegaba? A pedirle a la familia, que la familia le diera, le regalara cualquier monedita para tener por ahí para salir, para tomarse una gaseosa o algo. Ahora no, antes llega y le das a la mamá, le manda a la mamá, o si deja un hijo, una esposa, muchas veces un muchacho joven de 20 años ya embaraza por ahí una muchacha y se va para el ejército. Con ese sueldo que gana ya, divinamente, no le hace falta nada a su hijo. Tiene para mandarle a su hijo. Tiene para pagarle su jardín, para mientras la mamá trabaja, para su ropita, para todo, para lo que necesite. O sea, es algo muy bueno que hizo este gobierno. Yo celebro contundentemente ese logro que ha hecho este gobierno. Bueno, eso por esa parte. Ahora, lo que logró, por ejemplo, con los jóvenes aprendices del SENA, que les hagan un contrato laboral y les paguen un salario mínimo, eso parece muy bueno, con todas sus prestaciones de ley. Eso es muy bueno, porque antes lo que hacían era el aprendiz del SENA, de todas maneras un muchacho entra a una fábrica y así no sepa nada, en un mes cualquier persona ya aprendía a trabajar, a hacer su trabajo, lo que le pongan. Antes no, antes fue Uribe el que les quitó eso. Uribe les quitó eso, ese contrato laboral que antes tenían, se lo quitó. Este gobierno se lo devolvió. Ahora los estudiantes de medicina, por ejemplo, que están en esa cosa que se llama residentes, están haciendo sus especializaciones y esas cosas, también les están pagando. También les están pagando. Les están pagando y ellos están muy contentos. Eso es otro logro. Eso es bueno, eso trae dignidad, eso trae paz, eso trae buenas cosas, desarrollo, eso es la economía, la gente tiene platica para gastar, la gente tiene platica. Otra cosa, Uribe, por ejemplo, cuando hizo la ley 100 en el 93, les quitó la mesada 14 a maestros, a militares, policías, la mesada 14. Este gobierno se la devolvió. Este gobierno les devolvió la mesada 14. Ahora lo que está haciendo una universidad es colegios y universidades por todo el país. Lo que pasa es que no lo muestran, pero yo invito a la gente que sintonice Señal Colombia, RTBC Noticias. Ahí dan las noticias como son, las cosas como son. Ahí muestran todo lo que ha hecho el gobierno y sin populismo, sin nada, lo que es. Ahí lo muestran, ahí lo muestran. El hombre está haciendo universidades por todo el país, ha hecho universidades, o sea, obviamente hay obras que pues son a largo plazo, pero ya hay terrenos comprados, proyectos ya montados para hacer universidades donde nunca habían pensado hacer. La ultraderecha, ¿no? Pero la ultraderecha por ellos, que la gente vive en la ignorancia, para que no sepan lo que ellos hacen. Pero este gobierno ya aumentó el presupuesto de educación, en salud también. Por ejemplo, esos pueblos olvidados que siempre eran, por ejemplo, para el Chocó, para la Guajira, todo el Pacífico, las periferias de las ciudades, donde la gente prácticamente se enfermaba y se moría porque no tenía acceso a la salud. Ahora, ¿qué hizo este gobierno? Hizo
y montó un programa de prevención de la salud, y tiene muchísimos médicos que ahí pues ha generado mucho empleo, muchísimos médicos llegando, o sea, un equipo con médico y enfermera llegando a los hogares, a revisar a la gente cómo está, examinarla, darse cuenta de su estado de salud para ver si necesita alguna atención más avanzada. Pues eso es buenísimo porque eso previene una enfermedad. A una persona le detectan una enfermedad, no, hermano, usted toca que vaya y se haga este examen, toca que vaya y haga esto, una cirugía, tal cosa. Eso previene, obviamente previene las enfermedades crónicas, la muerte de una persona. Eso es buenísimo. ¿Quién había hecho eso? Yo no había visto que antes hayan hecho eso, ¿no? Yo nunca había visto que hicieran eso. Por ejemplo, este gobierno hizo por allá en La Guajira, en el hospital Nazaret, hizo una lancha, barco ambulancia, y ahí todos se burlaron, toda la oposición y los medios de comunicación burlándose del presidente, que cómo iba a ser de bruto este presidente ir a poner a hacer un barco ambulancia, una lancha ambulancia donde no había río, donde no había mar. Ignorantes es que son, porque obviamente lo que pasaba era que antes se enfermaba una persona o tenía un accidente una persona y duraba 2 días para llegar a un hospital. Imagine, un hospital de alta complejidad, digamos, de mediana complejidad, 2 días. Ahora los llevan en 4 horas, pero por el mar, dando la vuelta por el mar. Y la oposición, pues obviamente se burlan del presidente, pero no porque no sea cierto, sino para demigrar de él y para hacerlo quedar mal. Pero eso me parece buenísimo. Ahora en el Pacífico hay un buque hospital. Está recorriendo todos los pueblos ribereños de, de- del Pacífico. Eso es buenísimo, un buque hospital, es un buque hospital de segundo o tercer nivel, creo que segundo nivel, que eso ya pues es bueno, eso ya tiene muchas cosas. Entonces la gente que hacen digamos, para acceder allá, pues salgan al mar, la gente que vive por las riberas del mar, o cerca, digamos, a media hora, 1 hora, en lancha por un río, o en carretera, pues llegan a donde está el buque y allá los atienden. Pues eso me parece muy bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahora bien, atacan al presidente que porque la acusación de todos es que defiende a los bandidos. No, eso no es cierto, no es que defienda a los bandidos. Lo que pasa es que un presidente está en la obligación constitucionalmente de buscar la paz. O sea, la Constitución le ordena a un presidente, no como dice Abelardo, que eso llegues a matar bombas, a echar bombas, a, a reprimir la protesta social. O sea, este tipo es muy ignorante, demasiadamente ignorante. Entonces, eh, el tema es el desprestigio que le han montado la oposición con sus medios de comunicación al presidente, y hay mucha gente pues que cree eso, que sí, que él defiende a los bandidos. No, no es que defienda a los bandidos. Lo que pasa es que el presidente pues busca la paz. Nada más pensemos en una cosa. Por ejemplo, en el gobierno Santos se movilizaron más o menos como 12.000 o 13.000, 14.000 guerrilleros. No tengo el dato, pero es como 12.000, 13.000 guerrilleros. Entonces imagínense, en donde esos 13.000 guerrilleros no se hubieran desmovilizado, cuántas diabluras estuvieran haciendo esa gente donde no los hubieran seducido a un proceso de paz. Imagínense eso. La violencia que habría sería más terrible. Y lastimosamente pues hay gente que pues persiste en la maldad. Hoy en día, como dijo el presidente, un día no hay grupos revolucionarios alzados en armas, luchando por la justicia, luchando, no, como era antes, no, eso ya no. Hoy en día lo que hay es bandas, narcotraficantes, eh, más al servicio de los poderes económicos, porque
Por ejemplo, las mafias, los carteles, ¿a quiénes usan? El jefe de un cartel es un señor muy de corbata y muy bien presentado. Él es el jefe. Él ni siquiera, nadie sabe quién es. Pero en el territorio sí tiene a sus bandas criminales aliadas que le hacen el trabajo sucio. Le transportan la droga, matan a la gente, desplazan a la gente y hacen hasta para vender. ¿Y quiénes los financian? Pues los narcotraficantes. Eso es lo que hoy en día, o sea, realmente está pasando. Eso es lo que hoy en día realmente está pasando. Entonces, el cuento de que este presidente defiende a los vendidos no es cierto. Es una narrativa instalada por la ultraderecha. Es una narrativa y hay gente que lastimosamente compra eso. O sea, se come ese cuento. Y los que han hecho esa tarea, pues los medios de comunicación se han prestado, como Caracol, RCN, Revista Semana, todas las emisoras, la FM, todos encadenados en la misma narrativa, a desmigrar del gobierno, a emigrar. Yo no he visto un presidente que lo hubieran tenido, estuviera constantemente bajo ataque, bajo calumnias. Es que no le han dicho. Le han dicho de todo, han demigrado de él de la manera, me ha dicho, de lo imaginable e inimaginable, los insultos al presidente. Y eso no es cierto, eso no, pura narrativa del presidente. El presidente fue, digamos, Petro fue guerrillero, sí, él fue guerrillero, pero no fue un guerrillero que estuviera en el monte con armas, ¿no? Lo que pasa fue que apoyó el movimiento guerrillero que se levantó en ese tiempo, que entre otras, ¿por qué se levantó? ¿Por qué se levantaron las guerrillas? O sea, eso no lo muestran en Caracol, no dicen las guerrillas nacieron por esto, no. Las guerrillas nacieron, por ejemplo, el M-19. ¿Por qué se formó el M-19? Porque sencillamente en 1970, cuando era presidente, no me acuerdo quién era, Lleras, creo que un Lleras. Bueno, los de la contienda política eran el de la Napo, Gustavo Rojas Pinilla y el papá de Andrés Pastrana, Misael Pastrana Borrero. Según el fervor popular y todas las encuestas y todo, o sea, el presidente fijo era Gustavo Rojas Pinilla, era el presidente. Bueno, se hicieron las elecciones el día por la tarde, la gente pendiente en el tiempo, pues el radio y eso pendiente de la información. Y en todo lado iba ganando, por alto margen iba ganando Rojas Pinilla. ¿Qué hizo el presidente? Ordenaron no transmitir más los resultados, pusieron un partido de fútbol, después quitaron la luz y hasta el otro día. Y al otro día cuando dijeron no, que el presidente era Misael Pastrana Borrero. La gente que sabía, es como ahorita, uno saber que, por ejemplo, la posibilidad de que CP hagan en primera vuelta es altísima. O sea, eso es real, eso está ahí, eso no se puede desconocer. Así mismo era en ese tiempo, así mismo. Entonces la gente pues se levantó, la gente dijo no. Y era gente, los que se levantaron no eran ningunos delincuentes, ¿no? Como lo hace ver la ultraderecha, la oposición como lo hace ver que eran delincuentes, ¿no? Eran médicos, filósofos, abogados, bueno, gente especializada, gente estudiada fue los que se levantaron y obviamente pues claro, la gente fue copiando y se armó un movimiento guerrillero siempre grande. Entonces, obviamente ellos empezaron a hacer cosas, a asaltarlo, pues asaltaban el carro de la leche, le quitaban la leche, se la llevaban a la gente más pobre, hacían cosas así. Y obviamente un grupo, después de que se levanta contra un Estado, pues el Estado lo persigue y al ser perseguido por un Estado, pues tiene que irse al monte y para sobrevivir, pues tiene que hacer fechorías. Lastimosamente, pues eso es una realidad. O sea, ¿cómo sobreviviría un grupo guerrillero perseguido por un Estado sin hacer fechorías?
No podría porque pues, ¿cómo va a tener una empresa o montar un negocio o de qué va a vivir? Tiene que vivir, lastimosamente vive de eso y obviamente entre eso pues como todas las mentes no piensan lo mismo, pues otros van haciendo más bestialidades que otros y eso pues lamentablemente pues eso fue lo que pasó, pero los que tuvieron la culpa fue los que se robaron las elecciones y fueron los que, porque si no hubiera pasado eso, pues esa gente no se levanta. ¿Por qué se iba a levantar esa gente en armas si no hubiera pasado eso? No se hubiera levantado en armas, el M-19 no hubiera surgido, si eso no hubiera pasado. Y el señor Petro, pues él era un joven, imagínese él, cuánto ese tiempo se mantenía por ahí, era un niño, tenía como 14 años. Obviamente, pues él tenía su espíritu revolucionario y estaba del lado de la justicia y rechazaba la injusticia. Y él apoyó pues ese movimiento de levantarse, pues él sí lo apoyaba, pero él era como políticamente, él hacía era trabajos políticos, pasar información, repartir periódicos, cosas así. No solo él, sino otros y otras. Eso era lo que hacía Gustavo Petro. Por ejemplo, en el caso de las FARC. En el caso de las FARC. ¿Por qué surgió las FARC? ¿De dónde salieron? ¿Cómo comenzaron? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ellos dijeron? No fue porque un día unos campesinos dijeron, no, vamos a coger unas armas y vamos a secuestrar y vamos a matar. No, no fue por eso. Resulta que por allá en el año 60, 64 tal vez, no tengo un presente, 62. Bueno, el año 60, era presidente un señor llamado Guillermo León Valencia. No sé si les suena ese apellido. Guillermo León Valencia. ¿Él quién era? Él era un terrateniente del Valle del Cauca, un ricachón, un tipo muy rico, que es o sea, es el abuelo de la que hoy en día está en la contienda política, que es Paloma Valencia, la nieta. O sea, el abuelo de Paloma Valencia es ese señor, Guillermo León Valencia. Resulta que en los campos del Tolima, pues, la gente, pues, sí, ellos tenían la gente de sus familias y trabajaban sembrando comida y la sacaban a vender a los pueblos. Pero resulta que en ese tiempo no había, en esas partes de allá no había absolutamente nada, al campesino no tenía nada, únicamente tenía la tierra para trabajar y por ahí sus animales para transportarla. No tenían carretera, no habían centros de salud, no había educación, no había energía, no había nada, absolutamente nada había. Entonces, ellos que miraban que a otros lados, pues sí llegaba, a otros lados, digamos, a los otros lados donde habían terratenientes, donde habían ricos que tenían fincas grandes, allá sí llegaba la carretera, allá sí ponían la luz y esas cosas, pero donde ellos estaban, pues no llegaba nada. Y ellos pedían, iban, hacían protestas, hacían, bueno, exigencias, que mire, que esto, que nada, nada. Entonces un día resulta que se unieron un grupo de campesinos siempre grande, entre ellos estaba Tiro Fijo, Manuel Marulanda Vélez. Y hicieron una protesta, hicieron como un paro, digamos, como hacer un paro. No vamos a hacer un paro porque no es justo que vea, para tal parte sí, allá tienen luz, allá están echando carreteras, allá citan y acá para este lado cuántas veces ya ha pedido y no, acá nunca llega nada, acá nunca pasa nada. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el presidente? En lugar de mandar una comisión, digamos que no que él fuera, digamos, no, pues no tenía que ir personalmente, pues, para eso los presidentes pueden delegar a personas para ir a hablar con la comunidad, con la gente que está protestando. En lugar de él hacer eso, de ir a hablar con la gente o mandar a alguien a hablar en nombre del gobierno, a hablar con ellos, a ver qué pedían que necesitaban, entonces dijo, no, eso toca es bombardearlos, como dijo Abelardo, que toca es bombas. Pues sí, señor, le dieron la orden al ejército de ir y bombardearlos. Y hay videos de ese entonces hay videos donde
Los aviones bombarderos perseguían a los campesinos tirándoles bombas y pues obviamente a muchos mataron. Pues mataron a mucha gente. Lo que pasa es que esta historia que yo estoy contando, esta historia no se la cuentan a usted. Así en los medios de comunicación no. Yo nunca he escuchado así en Caracol, RCN, que salga alguien a contar eso. No, eso no. Pero eso fue real, eso está ahí en la historia, eso pasó. Entonces el señor León Valencia tuvo la brillante idea de eso, tírele bombas allá a esos campesinos, no los escuchen, eso, ¿para qué los escuchamos? Matémoslos. Y obviamente la gente al ver la injusticia, porque eso es una injusticia, o sea, ¿cómo va a creer que un pueblo está reclamando algo, una vía, una carretera, un puesto de salud, educación, y la respuesta de un gobierno sea bombardearlo? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza cabe eso? O sea, gente totalmente mala, gente que como ellos veían ricos y no les faltaba nada, pues ¿qué les importaba a los demás? No les importaba nada. De ahí salió las FARC. El señor Tiro Fijo, siendo un joven en ese tiempo, se armó con escopetas, con lo que podían, y un grupo de gente y se echaron al monte y armaron la lucha por el poder. O sea, dijimos, no, vamos a luchar o nos matan o llegamos al poder. Y esa era la intención de esa gente. Obviamente esa gente lo mismo, esa gente después de que un grupo de gente se alza contra un Estado, se levanta contra un Estado y empieza a ser perseguido por el Estado, pues para vivir, ¿de dónde saca para comer y para sostener gente que cada día se va hiriendo gente, digamos, después de que un grupo guerrillero tiene, digamos, 500 personas, 1000 personas, 2000, 5000, 10000? ¿Cómo hace para sacar dinero para sostener un grupo de personas como de ese tamaño? Pues tiene que hacer fechorías, tiene que secuestrar. Ellos acudieron lastimosamente al secuestro, a secuestrar a la gente y a pedirles plata, y al que no da plata lo mataban y así. Obviamente yo no justifico eso, obviamente pues eso es reprochable, eso no debió pasar. Pero ¿quién es el culpable? Si ese señor no les tira bombas, pues no se arma eso, no pasa eso. Seguro que si hubiera mandado una comisión del gobierno y decir, bueno, listo, está bien, ¿qué necesitan ustedes? No, que una carreterita aquí, mire, para tal cosa, que mire estos caminos tan horribles. Aquí los animales se nos joden, se nos caen y necesitamos que echen una carreterita para que los animales puedan, para poder transportar la carga mejor. De pronto un carro, en ese tipo ya por ahí como que llegaban los carros y eso. Bueno, o sea, si hacían era pues derechos. No estaban pidiendo que los mantuvieran o que les regalaran plata, nada, estaban pidiendo era eso. Pues si él no hubiera tenido esa respuesta de bombardearlos, pues esa guerrilla no surge esa guerrilla. Y obviamente, pues claro, después se va degradando esa vaina y como todas las mentes no piensan iguales, pues la gente van cometiendo fechorías y van haciendo, pues cometieron muchas cosas viles. O sea, yo rechazo todo eso, o sea, el secuestro me parece muy demigrante para una persona, muy humillante que le secuestren un familiar y por ejemplo la violación de, de las mujeres, de las niñas. Eso es muy terrible, o sea, eso es muy lamentable pero pues eso pasó, pero hay una causa para a veces levantar a esa gente y resultar en eso. O sea, realmente hay una causa. Por otro lado, por ejemplo, los paramilitares. Ellos, ¿de dónde nacieron los paramilitares? ¿Por qué nacieron? O sea, ¿quién los formó? Paramilitares no nacieron con Álvaro Uribe, eso desde antes, en otros gobiernos, por ejemplo en el gobierno de Turbay Ayala, allá formaron paramilitares. Y antes también, desde mucho antes también, desde como el 48, 50, los llamados chulavitas, que eran los aliados del gobierno, o sea, el gobierno los patrocinaba, el gobierno era el Partido Conservador y los chulavitas eran asesinos a sueldo, les pagaban para ir a matar liberales. Entonces si uno ve o sea, si uno hace el contexto de la historia, los causantes de todas las cosas han sido quienes han dirigido el país. O sea, quienes han gobernado el país son los causantes, ellos son los culpables, porque ellos han generado eso. Por ejemplo, en el caso de los paramilitares reciente, la historia reciente de los paramilitares, ¿quién los conformó? ¿A quién se le ocurrió? Álvaro Uribe es uno de los protagonistas de
de esa situación de haber, porque ellos conformaron con los hacendados las llamadas convivir y les dieron legalidad, pero ellos no, o sea, ellos para poderlos legalizar entonces llamaron que las convivir, que era como personas para defender la propiedad privada, como para ayudar a reforzar a las autoridades, pero resulta que como todo se va saliendo de las manos, o sea, todo se va saliendo de las manos. Ellos lo que hicieron fue montar grupos privados y los usaron no solamente para defender la propiedad privada, sino para todo lo que se les ocurriera. Entonces, digamos, había un proyecto minero donde la gente, por ejemplo, se oponía, la gente de un sector se oponía, decía no, no estamos de acuerdo que aquí se haga ese proyecto porque mira, nos van a dañar el agua, nos van a dañar tal cosa. Por ejemplo, como lo que iban a hacer allá en Moniquirá, yo no sé si lo harían, ¿no? Moniquirá, Boyacá, al fin, de montar una vaina, una industria de cementos para acabar, mejor dicho, si montaran eso, acaban con la fauna, con la flora, con el agua, con todo, porque esa vaina es muy destructivo. Esa vaina es muy destructivo. Pues la gente se estaba oponiendo, no estoy enterado si esa vaina lo echaron para atrás o lo irán a hacer. No estoy enterado. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues como tenemos a los paramilitares, entonces vayan y maten a toda esa gente. Con acompañamiento del mismo ejército y de la policía. Iban y entraban 200 paramilitares y violaban las mujeres, las niñas y mataban a los hombres, y los demás pues al ver la matanza, pues los que podían salgan corriendo y vayan, dejen sus tierras, y ellos se apropiaban de las tierras y así robaron muchísima tierra, así hicieron muchísimos proyectos, represas, por ejemplo lo de Ituango, eso fue producto de una masacre. Y ahí un mismo paramilitar cuenta que en la masacre que hicieron en el Aro y la granja en el Aro, la masacre del Aro, el ejército transportó a los paramilitares, los llevaron al sitio y hicieron la masacre, y el helicóptero de la gobernación sobrevolaba la zona mientras los paramilitares cometían la masacre. Y por ese caso está siendo investigado el señor Uribe, por ese caso. Está siendo investigado por eso. Y hay muchas personas que denuncian que sí, o sea, con el contubernio del gobernador, en el tiempo era gobernador de Antioquia, pasó esa masacre, y así muchas masacres, desplazamientos, fue terrible lo que hicieron, desplazamiento de gente para robarle las tierras. Ellos fueron los que sacaron la famosa frase de firme aquí o que firme la viuda. ¿Quiénes hicieron eso? Los paramilitares. ¿Y para qué era eso? Para robarle la tierra, para robarse la tierra. Entonces, siempre hay unas causas, siempre hay unas causas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se forman las cosas? ¿Por qué? Siempre, y uno mira a ver que siempre son los gobernantes, son los causantes, son los gobernantes. De las guerrillas, los gobernantes. Y de los paramilitares, un gobernante. Esa es la realidad. Entonces, volviendo al tema de Paloma Valencia, del abuelo, entonces, la nieta de ese personaje que fue capaz de hacer eso, de bombardear a unos campesinos porque estaban exigiendo derechos, es la que hoy en día quiere ser presidente. Y lastimosamente hay mucha gente que quiere votar por ella. Afortunadamente, cada día son menos. Y yo precisamente hago estos videos es para ilustrar a la gente, para que no se dejen engañar, o sea, no se dejen engañar que es que Cepeda es guerrillero, que comunista, no, eso es un invento de ellos, es un invento de ellos, hombre, eso es un invento, eso es una gran mentira, eso no... ¿Qué denuncias tiene Iván Cepeda? ¿En qué procesos ha estado inmerso? ¿En qué escándalos de corrupción? ¿Qué negocios turbios? Nada, lo que ha sido es un defensor de derechos humanos, más bien fue el que se encargó de llevar a la cárcel a Uribe, temporalmente, y que se le produjera una condena, que lo absolvió el tribunal, pero ahorita la corte de pronto le confirma, y esperamos que le confirme la corte, le confirme la condena. Todo esto que estoy yo diciendo está totalmente probado judicial y periodísticamente, eso no me lo estoy inventando yo. Esto a mí me pueden insultar, tratarme mal, tratarme de lo que sea, porque ya me dicen hasta guerrillero, bueno, ¿qué no me dicen? Pero es la verdad, yo lo que estoy diciendo acá es la verdad, yo no estoy diciendo, inventándome nada, yo no estoy calumniando a nadie. Todo eso está probado
periodística y judicialmente. Por ejemplo, si uno va a los inicios de Álvaro Uribe, ese tipo a los 23 años lo nombran director de la Aeronáutica Civil Colombiana. Imagínense en ese cargo. ¿Qué es ese cargo? ¿Qué hace ese cargo? Ese cargo lo que hace es dar las licencias a los aviones, helicópteros y a las pistas. Eso es lo que está en manos de un director de aeronáutica. Y hay testimonios de narcos, de periodistas como Virginia Vallejo, la amante de Pablo Escobar, que dice que todos los narcotraficantes eran delincuentes de poca monta, o sea, traficantes de drogas y de mercancías ilegales o legales, pero contrabando y eso, pero no tenían mucho alcance. ¿Para qué pusieron a Álvaro Uribe en la aeronáutica? Para expedir licencias a diestra y siniestra. O sea, licencias a pilotos, licencias a aeronaves y licencias a pistas. Fueron muchas las pistas, de ahí se disparó el narcotráfico, pero terriblemente en esos años. Eso fue por allá en el 80, por ahí, 80, 83, por ahí, cuando ese señor fue director de la Aeronáutica Civil. Entonces, esos son las grandes legados del señor Álvaro Uribe. Es darle pistas a narcotraficantes, conformar grupos paramilitares, y luego llegar a la presidencia y presionar a la fuerza pública a entregar resultados, porque la consigna era: no quiero heridos, no quiero detenidos, solo muertos. Resultados para él eran muertos, según lo que han dicho algunos comandantes del ejército y de la policía que han confesado ante la JEP. Por eso Uribe no quiere la JEP. No, que se acabe, dice que se acabe la JEP, que no. ¿Cómo? Que se acabe, dice. Que se acabe, porque eso no... Que eso... Ahorita en la entrevista que le hizo Westcott dijo que no, que eso era una difamación. Una difamación, tío. Hombre, si ya no son 6.402, son 7.837 falsos positivos. Mal llamados falsos positivos. Una idea macabra, o sea, es algo muy terrible. Imagínense engañar a un campesino, a una persona que está en la ciudad, un joven que de pronto tiene ilusiones, que quiere buscar un trabajo. ¿Cómo hicieron eso? Digamos, el ejército llegaba y abordaba a los jóvenes y los engañaban, o civiles, muchas veces civiles, los engañaban con promesas de trabajo. No, que es que hay una empresa que van a montar en tal parte, en tal lado, y van a pagar bien, mire, van a pagar así, tienes que ir a tal parte. Y los jóvenes, muy confiados y muy ilusionados, pues se iban y se presentaban. Mentiras, allá los capturaba el ejército y los llevaban a un sitio donde efectivamente operara la guerrilla, y los mataban, se arrodillaban, los mataban, les ponían uniformes de prendas de militares y armas viejas por ahí, y botas, ponían botas de las pantaneras al revés, ponían las botas al revés, no se daban cuenta y se las ponían al revés. Eso fue una de las cosas que empezaron a sospechoso, que eran botas nuevas. O sea, una bota nueva, cuando se la pone nueva a una persona, pues no tiene trajín por debajo, no tiene barro, no tiene nada, desgaste, no tiene nada. Y al revés, fue una de las sospechas para descubrir que eran falsos positivos. Entonces, ¿a quién se le ocurrió eso? O sea, la pregunta es: ¿a quién se le ocurrió esa idea? ¿A quién le beneficiaba, por ejemplo, esos resultados? Al gobierno. El gobierno el que necesitaba para aparentar que estaba ganando la guerra. Era para aparentar que estaba ganando la guerra. Claro, entonces todo el mundo aplaudía el berraco. Ese presidente sí es el berraco, eso sí, mejor dicho. Y eso
Yo me acuerdo que en ese tiempo, en el 2004, 2005, eso todo el mundo decía que Uribe sí, ese sí era el presidente que necesitaba Colombia. Mentira, mentira, porque lo que hizo fue degradar a la fuerza pública, meterla en ese tipo yo sé que, por ejemplo, él no pudo haber dado la orden directamente, vaya mate policías, pero sí la presión de resultados y el premiar, sobre todo el premiar al comandante de policía y de ejército que entregara resultados, y la presión de que, como el video que hay por ahí grabado de Uribe, el que no, comandantes de brigada que no estén dando resultados, que vayan presentando la renuncia. Entonces es una presión, y cuando se ejerce una presión por resultados, sin verificar cuáles son los resultados, cómo están, que si está bien ni nada, sino solamente no, presenten muertos y ya, listo, vayan de permiso, tome esto, ascenso, tome todo. Obviamente eso llevó a eso. Obviamente no se puede decir que Uribe llegó y dijo, no, vaya, coja unos campesinos y mátelos y póngalos. No, no, posiblemente él no les dijo así, pero sí su política, la presión hacia los comandantes, exigir resultados, sin verificar los resultados cómo eran, si eran bien o mal, si no, no importa. Litros de sangre, decía un comandante. No quiero litros de sangre, quiero carrotancados de sangre. Entonces es una parte de la historia de Colombia que no se ha contado, o sea, no se cuenta, no se habla de eso, ¿no? Algunos periodistas, y los periodistas que han hecho eso han sido amenazados, exiliados, de todo, asesinados. Yo, por ejemplo, por hacer esto, yo sé que esto pues eh, le da a uno hasta miedo, pero lo hago con convicción. Vuelvo y repito, a mí nadie me está financiando, nadie me está pagando para yo salir a decir esto, nadie, absolutamente nadie. Yo lo hago por convicción, porque no me parece justo callar ante semejante injusticia que se ha cometido en el país, y que se quiere engañar a la sociedad, que se quiere engañar al pueblo colombiano para que vuelva y vote por ellos y los elijan a ellos, a los que siempre han empobrecido el país. Gente que ha salido, por ejemplo, como dijo Jason Jiménez, que él fue un hombre que pues logró salir adelante con su música, le fue muy bien. Él dijo y reconocía al recorrer el mundo en otros países que Colombia tenía muchísimas cosas, o sea, mucha riqueza para hacer un país bien, pero eran los malos gobernantes. ¿Y quiénes han gobernado durante 200 años el país? ¿Quiénes han dirigido el país? Pues ellos. La izquierda nunca había gobernado. Entonces venir a culpar a Petro de todas las desgracias, de todo lo que ha pasado en el país, y decir que es culpa de Petro, y que, mejor dicho, prácticamente lo que le están diciendo a la gente es la oposición y los medios de comunicaciones, que antes vivíamos como en Suiza. O sea, antes esto era una Suiza. Antes no había ningún problema aquí. Todos los problemas surgieron a partir de el año 2022, que Petro fue presidente. Mentiras. Es una manipulación, y lastimosamente la gente pues que no tiene otra información y no investiga y solamente ve las redes sociales de esos líderes de ultraderecha, pues obviamente no va a encontrar un video que le expliquen las cosas realmente como son, sino solo manipulación. Por eso ellos son simplistas en sus mensajes son muy cortos, sus mensajes son totalmente cortos, no tienen un mensaje, un video largo donde expliquen así realmente las cosas. No, ¿por qué? Porque la mentira no necesita explicarse tanto, sino ser simplista, simple, solamente decir la mentira. ¿Y para qué se explica así? De pronto al explicar caen en la mentira. De manera pues que yo invito al pueblo colombiano a que no nos dejemos engañar, no le comamos cuento a los candidatos de ultraderecha, porque Paloma y Abelardo están agarrados, dicen una cosa y dicen otra, pero finalmente pues son lo mismo. Pero yo creo que el más peligroso para Colombia es Abelardo. Paloma pues es volver a lo mismo, y es un gobierno de derecha, ultraderecha. El que va a gobernar es Uribe, el que va a gobernar es Uribe. Pero yo creo que el más peligroso, el más peligroso en este momento para Colombia es Abelardo. Abelardo sí representa un peligro, porque ese tipo es un fantoche, ese tipo
mejor dicho. Imagine, estos días estuve viendo un video en una emisora, de esas emisoras que se dedican a payasear, donde payasos ahí, donde trabaja este humorista Giovanetti. Y hay una periodista que no sé cómo se llama. Y estaban ahí con el candidato Abelardo de la Espriella. Que se me olvidó antes decirlo cuando dije lo de los periodistas, lo que pasó en Caracol. Sale el tipo y está hablando ahí, cuando de un momento a otro, no, préstame el celular. Le pasaron el celular. ¿Qué está buscando ahí? No, que mi cuenta, buscar mi cuenta. Sale con una foto, muestra una foto y dice que con esa foto que se ganó unos cuantos, o sea, que muchos votos femeninos. Entonces muestra la foto y se la muestran a la periodista, y la periodista se hace como la loca y no, pero que está viendo ahí, no, que está Abelardo, que tomándose un trago, que no sé qué, y todos empiezan a burlarse. O sea, y es una foto donde supuestamente se le ve que la tiene grande. O sea, que la tiene grande. O sea, ¿qué propuesta para el país, para un tipo que quiere ser presidente, decir que él la tiene grande y por eso las mujeres deben votar por él? Imagínense el tamaño del cerebro de una persona de estas. Es una persona totalmente, me ha dicho, no, es que no hay palabras para describir un personaje de estos tan nefasto como este tipo. Imagínense, yo mirando esa entrevista, yo mirando eso, pero ¿cómo puede ser posible que un tipo de estos esté aspirando a ser presidente? Y lo más terrible es que tenga posibilidades de ser presidente. O sea, que en este momento es un tipo que tiene posibilidades de ser presidente. O sea, tiene posibilidades. De pronto no muchas, pero tiene posibilidades de ser presidente. Así que yo invito al pueblo colombiano a no dejarse engañar y piensen, antes de dar su voto de confianza, piensen en el país, piensen en realmente quiénes son estos personajes e investiguen. Todavía hay tiempo para que la gente investigue, se ponga a investigar, a buscar en otros medios, buscar otras informaciones, contrastar la información, mirar la información desde otra óptica, a ver qué tan veraz es y realmente qué es lo que esta gente le está proponiendo al país. Porque lo que esta gente le propone es guerra, muerte, corrupción, desaparición, todo lo que ya se ha visto, eso, porque ¿qué otras propuestas tiene? ¿Qué propuestas? Si uno pone las propuestas que tiene, esa ultraderecha, es populismo barato, eso como ya lo expliqué, eso no tiene ningún sentido, eso no hay nada de fundamento, o sea, eso ahí no hay nada, absolutamente no hay nada, populismo puro y duro. Entonces, ya sabe, pueblo colombiano, invitados totalmente a pensar a quién le damos el voto de confianza este 31 de mayo. Yo los invito a votar por Iván Cepeda. Es la mejor opción para continuar el cambio, continuar las políticas de cambio, las políticas de justicia social y la búsqueda de la paz de nuestro país que tanto lo necesita. Buenas tardes, muchas gracias.